Tiene martes. Bendiciones, bendiciones. Tenemos 45 minutos de atraso. Bueno, eso ha sido en estos días. Se ha tratado de atrasos y atrasos y atrasos y atrasos. Pero gracias a Dios ya estamos aquí. Empezando el año en atrasos. Hoy sábado 10 de enero del 2026. Feliz año nuevo. A los de iglesia y a los hermanos de Iglesia Calvario, con el favor de Dios nos vemos mañana. Estamos ya aquí para iniciar en el libro de Colosenses, la carta a los Colosenses. Estamos en el tomo 11, unidad 2, lección 11, con el tema Jesús, soberano Señor. En el estudio de hoy vamos a estar tratando los versículos del 13 al 23. Pero como siempre, se les aconseja que hagan el estudio completo del capítulo, si es posible antes y después también, para poder tener una mejor comprensión del contexto del estudio. Hoy vamos a enfocarnos en esta parte importante que enseña el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, la iglesia de Colosa, un punto muy esencial, uno de los fundamentos de nuestra fe como cristianos, que nosotros debemos de estar bien familiarizados, conocidos, para así poder defender con gracia, autoridad y firmeza esta fe que tanto nosotros servimos y declaramos tener. Vamos entonces así a orar para darle inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio que tú nos concedes de poder conectarnos nuevamente, Señor, después de tener 2 semanas, Señor Jesús, que estamos desconectados por estos medios, pero te damos gracias por esta oportunidad que nuevamente nos ha otorgado y permitido de conectarnos para el estudio de tu palabra. Bendecimos, Señor, a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano de la fe, donde quiera que estén, Señor amado, que esta palabra, Señor Jesús, trabaje en nuestros corazones, Señor, y nos siga dando vida, fortaleza, que sigamos creciendo y afirmando nuestra fe, Padre Celestial. Si alguno, Señor, que no te conoce, no tiene, Señor, su relación firme contigo, que por medio de estos estudios, Señor, puedan afirmar su fe, renovar su fe en ti, Dios amado, y entregar su vida y su corazón para el servicio tuyo. Gracias te doy, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdad central para hoy es Jesús es supremo sobre todas las cosas y merece nuestra completa devoción. Permítame un momento, déjame conectarme aquí. A conectarme para así poder ver si hay comentarios o los hermanos digan algo con el tema de la lección de hoy. Así, bienvenidos a todos los que se están conectando, nuestra hermana Iris, nuestra amada pastora Abigail, mi mamá, nuestra hermana Lucy, que los que estoy viendo por el momento, y todos los demás que entrarán, bendecidos. Qué bueno que están aquí acompañándome. Ya con el atraso pensé que ya nadie se iba a conectar, pero gracias por ser paciente y esperar por este estudio de la semana. Como les decía, la verdad central nos dice que Jesús es supremo sobre todas las cosas y merece nuestra completa devoción. En esta carta que le escribe Pablo a los Colosenses, está haciendo referencia a un tema que es muy importante. Era un tema que se estaba introduciendo, una enseñanza que se estaba introduciendo a la iglesia de Colosa. Era una enseñanza muy peligrosa, al punto que hasta podía enfriar la fe de muchos y alejar a los creyentes del verdadero evangelio. El tema principal de la carta de Pablo a los de Colosenses, a los de Colosa, es el tema del señorío de Jesús, y les recordaba a los creyentes la verdad acerca de Jesús, hablando de quién es Jesús, hablando de lo que representa Jesús, habla de la misión de Jesús. Y Pablo, con estas enseñanzas, quería hacer claro y contrarrestar
aquellas mentiras que estaban siendo difundidas, estaban siendo enseñadas, introducidas por los falsos maestros. El versículo clave se encuentra en Colosenses capítulo 1, el verso 18, que dice: Él, hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia somos tú y yo, el ser viviente, personas. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Vamos a estar desglosando un poco más acerca de lo que es la soberanía de Dios y su supremacía. La carta del apóstol Pablo a los creyentes de Colosenses, es un complemento a una de sus cartas que había escrito directamente a uno llamado Filemón. Epafras era otro personaje clave con la conexión del apóstol Pablo y la iglesia de Colosas. Epafras era el fundador de la iglesia de Colosas y él se encontraba en Roma cuando Pablo escribió Colosenses. Epafras era el contacto, y muchos eruditos concluyen de que era en la casa de Epafras donde se reunía la iglesia. Recordando que al principio, en el primer siglo, la iglesia no se reunía, no tenían estos edificios tan ostentosos, tan grandes que tenemos y conocemos hoy día. Más bien eran en las casas del líder donde se reunía la iglesia. Y se cree que Epafras era el fundador de la iglesia de Colosas, y él entonces, estando allá en Roma, fue que obtuvo la carta que escribió Pablo estando aún en prisión. Vamos entonces a comenzar leyendo los versículos del 13 al 17 de Primera de Colosenses, y vamos a hablar más acerca de nuestro Señor soberano, soberano Dios. Jesús es nuestro soberano Señor. Dice: el cual nos libra de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Terminamos hace 2 semanas atrás, terminamos con el estudio de las cartas que escribió Pablo a los de Filipo. Y de esa misma manera, al igual que las cartas a la iglesia de Filipo, la carta de Pablo a los colosenses fue escrita estando él en prisión. En la época donde él está escribiendo estas cartas, era una época difícil para así conseguir y obtener los materiales para hacer estas cartas. Y esto me lleva a mí a pensar cuán difícil se le pudo haber sido a él, a Pablo, por la dificultad que pudo haber en conseguir los materiales para escribir. No tenía ese acceso, no tenía esa habilidad de ir y buscar los materiales, ya que estaba en prisión. Además que conseguir también la materia era algo también difícil. Y esto me pone a mí a pensar cuando al principio, y corrígeme o ayúdame, Héctor, cuando al principio que salieron los celulares, parte del paquete del celular que se podía para mandar el mensaje de texto,
Tenían los beepers y con los beepers se mandaba un número de teléfono avisando a la persona que te llame. Pero así es que una vez que avanzó más la tecnología y ahora era posible enviar mensajes por escrito, el asunto era que las personas tenían que ser limitadas en sus mensajes. Los mensajes tenían que ser cortos y precisos porque tenía su plan de data limitada. O sea, que era cierta cantidad, ¿verdad? Si no me equivoco. Tenía ciertas limitadas de... Eran 10,000 letras, porque no eran por palabras tampoco. Era cada palabra, cada letra, cada acento, cada acentuación, todo contaba como uno. Así es que debido al límite que había para que tenían gratis, tenían que escribir sus mensajes precisos y cortos. Cortitos. Sí. Sí. Y ahora, aunque muchos de los planes incluyen un plan ilimitado, ahora se escriben los mensajes aún más cortos todavía, porque en lugar de usar palabras, se utilizan el sonido o lo que conocemos como las imágenes emojis, que según esos dibujos, o sea, estamos regresando a los tiempos de antes de que existiera el abecedario, que se escribía con dibujos. Ahora es como que estamos retrocediendo. Lo que quiero decir con esto es que debido a ese límite de caracteres, de letras y puntuaciones que había que hacer para ser rápido, esa misma intensidad pudo haber tenido Pablo cuando estaba escribiendo estas cartas, ya que para tener los materiales y hacer estas cartas era limitado el pedacito de papel quizás, o lo difícil que era conseguir el cierto material para escribir. Así es que él pudo haber sido muy selecto, muy cuidadoso con lo que iba a escribir, en lo que él iba a enseñar. Y este, siendo un tema muy importante, tenía que ir directamente al grano. Y utilizó a través de sus cartas, tanto como en los Corintios y en Roma, a los cristianos de Roma, de igual manera, esas mismas enseñanzas, ese mismo tema, él lo va tratando, porque era unas enseñanzas peligrosas que se estaban tratando de infiltrar dentro de la iglesia creciente, una iglesia nueva que muchas de ellas él también había fundado. Así que Pablo comenzó esta carta en su saludo, alabando a los colosenses, felicitándolos por su fe creciente, cómo es que ellos permanecían firmes, seguían creciendo, seguían fiel al mensaje del evangelio verdadero. Y también le daba esa palabra de aseguranza de que él oraba por ellos. Ahora, aunque él no tuvo el privilegio de conocer a la iglesia de Colosa personalmente, él no tuvo el privilegio de conocer a los hermanos de la iglesia, él oraba por ellos. Y esto nos enseña a nosotros que nosotros sí tenemos hermanos de la fe en todas partes del mundo. No quizás sabremos su cultura, no quizás sabremos sus nombres, no sabremos quiénes son, no sabremos su trasfondo, pero sí sabemos que tenemos hermanos de la fe en cualquier parte del mundo, y somos llamados a orar también por ellos, a orar unos por los otros. Y Pablo tenía ese mismo amor, ese mismo carácter hacia los hermanos de Colosa, donde él oraba por cada uno de ellos, por su crecimiento, para que continuaran hacia adelante a pesar de las dificultades que pudieran también estar experimentando. A pesar de que no los conocía, los amaba y se preocupaba por el bienestar espiritual de ellos, algo que tú y yo también debemos de imitar. El apóstol Pablo, después de saludarles, después de alabarle por su crecimiento en la fe y asegurarle de que ora por ellos y desea que sigan creciendo en la fe, va directamente al grano. Como ya les dije,
no había tiempo que perder y era cauteloso en sus palabras. Así es que él va directamente al punto, al grano, para corregir esa mentira que estaba siendo infiltrada dentro de la iglesia. El apóstol Pablo, por medio del líder Epafras, como ya les dije, era el fundador de la iglesia de Colosas, por medio de él es que Pablo le informa acerca de esta nueva enseñanza. Epafras le había traído el reporte, le reportó a Pablo lo que estaba sucediendo, y entonces Pablo escribe la carta para corregir o para el bienestar espiritual de la iglesia estas enseñanzas, dándole la firmeza y la aclaración de que ciertamente Jesús es el Hijo de Dios, que ciertamente Jesús es el reflejo del Dios invisible, que ha existido desde el principio. El propósito principal del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses fue explicar quién es Jesús. Y habla claramente en el versículo 14 de este capítulo 1, claramente el apóstol Pablo dice que Jesús es el que compró nuestra libertad. Y él le dice, en él, en quien nosotros tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tú y yo sabemos y conocemos que fue allí en la cruz del Calvario donde Jesús derramó su sangre preciosa, donde fue allí que pagó el precio de lo que a ti y a mí nos tocaba. Y aquí el apóstol Pablo sale a relucir, sale a recordarle que fue él, fue Jesús el que compró nuestra libertad. Porque el pecado ata, el pecado es lo que nos mantiene al hombre, al ser humano, alejado de Dios. Y gracias a ese sacrificio, a esa redención de Jesús en la cruz del Calvario por medio de su sangre, es que tenemos libertad. Y esto es lo que el apóstol Pablo le está recordando a los de Colosas. Le está diciendo, fue Jesús. Jesús es el que compró nuestra libertad. También Pablo explica que Jesús es quien nos redimió. Él fue el que nos liberó y nos ha dado libertad del pecado. Ya el pecado no nos esclaviza. Ya el pecado no tiene control sobre nuestra vida. Ya el pecado no dicta de cómo nosotros vivimos. El poder del pecado ha sido vencido gracias a la sangre de Cristo, y esa obra redentora que hizo en la cruz del Calvario es lo que nos permite a nosotros disfrutar de esta libertad, y tenemos esta libertad de vivir gracias a Jesús. Y esta herejía que se estaba introduciendo, esta enseñanza peligrosa que estaban enseñando los falsos maestros, que era contrario a lo que la iglesia ya había recibido por medio del evangelio de la verdad, de la cual el apóstol Pablo sigue insistiendo, es que los gnósticos, lo que conocemos hoy como el gnosticismo, estaban enseñando que todo lo material, incluso el cuerpo humano, es irremediablemente malo. Es todo malo en todo sentido de la palabra, por lo que Dios nunca habría sido la voluntad de Dios, o Dios nunca hubiera interactuado en el mundo material, y mucho menos era imposible, o sería algo ilógico, de que un Dios santo tomara posesión o tomara forma de un cuerpo humano, cuando incluso el cuerpo humano es considerado malo. Esa era la enseñanza que estaban enseñando. Es imposible de que ese Jesús del cual se predica, de ese Jesús que enseña, que se va enseñando, que trae libertad, que trae salvación, es imposible que ese Jesús sea Dios, porque Dios es tan santo que no es posible que venga a morar en un mundo malo y que venga aún tomar posesión de un cuerpo humano.
Esa era la enseñanza, ese era el error que estaba contradiciendo, que iba en contra de el evangelio de quién es Jesús. Y esto es lo que el apóstol Pablo comienza a explicar a la iglesia, y nosotros veremos, hay varias citas bíblicas, como siempre le digo, anótenla para que las estudien con más profundidad y con más calma. Y para que estén también equipados para defender contrarrestar cualquier falsa enseñanza o cualquier otra dogma que diga todo lo contrario, que le quite la soberanía de Jesús, que quite la importancia de Jesús, que quite la santidad de nuestro Señor Jesucristo y de quién es Él y lo que hizo por nosotros. Así es que Pablo es que entonces va directamente y habla de este mensaje, y no podía ignorar la importancia de hablar de este tema a los colosenses acerca de lo que es la naturaleza de Jesús. Él tomó el tiempo para explicar con claridad de la misma naturaleza de Jesús, y así establecer y tener claro la supremacía de Jesús, de quién es Jesús. El apóstol Pablo describe y explica que Jesucristo es la misma imagen de Dios invisible. En el versículo 15 del capítulo 1 de Colosenses, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En otras palabras, aunque Dios es invisible, Jesús manifiesta visiblemente la naturaleza perfecta y santa de Dios. Así es que al mirar a Jesús, nosotros estamos viendo a Dios. El amor de Dios, como le he descrito en otras ocasiones, el amor de Dios hacia nosotros, hacia ti, hacia mí, ha sido revelado, ha sido manifestado por medio de la persona de Jesús. Jesús, quien vino a ser 100% humano, pero no dejó de ser Dios y seguía siendo 100% Dios. Quien vivió semejante al ser humano, pero sin pecado. Así que cuando vemos a Jesús, cuando creemos en Jesús, estamos viendo y estamos creyendo en Dios mismo, que Él es la manifestación, la revelación de Dios mismo. Jesús manifiesta visiblemente la naturaleza perfecta y santa de Dios. Juan afirma esta verdad que el apóstol Pablo explica. Juan 1:1 es uno de los versos clásicos que nosotros conocemos. Juan afirma claramente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logo. Ese, hablando de Jesús mismo, Jesús siendo Dios, el verbo. En el principio era el verbo. Está hablando ya que desde el principio siempre ha existido. Ese verbo era Dios. Hablando de Jesús mismo, es Dios. Si ves a Jesús, ves al Padre. Y el verbo mismo era Dios. No solo eso, sino que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 14. Capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Vimos a Jesús, vimos la gloria del Padre. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús existía antes del universo creado. Jesús, cuando nació como humano, se convirtió en la imagen del Dios invisible. Y esto parece un fenómeno que para muchos, nosotros como humanos tenemos una mente finita y quizás no podremos explicar, y quizás nos podemos quedar cortos, y quizás hasta podemos quedarnos incomprensible a esta verdad. Pero es porque nuestra mente es finita. Hoy estamos viendo apenas
de manera oscura o incompleto, pero una vez que se hagamos levantado y se haya revelado el Padre, podremos entender abiertamente. Mientras tanto, aunque nuestra mente es finita y no puede comprender al Dios infinito, nosotros sí creemos y sí podemos depender de Jesús para conocer a Dios Padre. Juan aún explica esta verdad más diciendo en el versículo 18 de su capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora que vemos la firmeza, tanto que Juan también explica, Pablo continúa refutando los errores de las iglesias de Colosa al explicar que a través de Jesús Dios creó todas las cosas. Así que Pablo va y se profundiza más en el versículo 16 del capítulo 1 de Colosenses, hablando de que Él es un Dios visible, Él es el Dios, el creador de lo visible e invisible, porque de su plenitud tomamos, ya iba a decir, capítulo 1, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Lo que significa que algún día todas las fuerzas opuestas estarán bajo sus pies. Llegará ese día donde todos reconocerán que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará ese momento donde Él se revelará y entenderemos todo lo que es creado, visible o invisible, es por Jesús y para Jesús. Y todo lo que existe reconocerá esa supremacía de Jesús. Hay 3 versículos bíblicos, 3 citas bíblicas que te voy a dar. Se las voy a leer, pero las apuntas también para reafirmar y darle fuerza a esta verdad que el apóstol Pablo estaba enseñando a los colosenses para contrarrestar ese error del gnosticismo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 25. Porque preciso, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Filipenses 2, los versos del 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios revelado por medio de Jesús. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Y esto significa que llegará ese día donde todo en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se reconocerá que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús no solo estuvo activo en la creación, sino que todas las cosas subsisten. En el versículo, les voy a leer el 16 y el 17 de Colosenses capítulo 1. Vuelvo y se los leo. Ya se los leí, pero valga la repetición. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Énfasis, vuelvo y repito, énfasis. Este es el fundamento, el tema principal, lo que el apóstol Pablo quería enfocar a la iglesia de Colosa para contrarrestar ese error que estaban tratando de infiltrarse. Él sigue siendo, Él es Dios, Él sí habitó entre nosotros, en contrario al gnosticismo, de que todo lo material, incluso el cuerpo humano, es tan malo, es tan malo que ni siquiera era posible, según su creencia, de que Jesús fuera a tomar el cuerpo humano. Así es que le estaban quitándole, restándole la divinidad y reconociendo la supremacía o la autoridad de Jesús mismo. Jesús no solo estuvo activo en la creación, como sabemos en Génesis 1:1, que desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desde el principio declararon de hacer el hombre a la imagen de ellos. Así es que está hablando desde el principio, están no tan solamente que hicieron la creación, sino que también son parte de la creación porque vino a habitar en nosotros. Jesús es la razón por la que todo existe y por la razón por la que todo continúa existiendo. Todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Ese poder se le ha otorgado. Una vez que entró al reino, regresó al trono después de haber cumplido con la misión, después de haber obedecido al Padre, una obediencia de muerte porque fue a la cruz del Calvario, regresó a la diestra del Padre y esa autoridad también volvió a retomarla como Dios, como esa autoridad. Recuerda, mientras él estuvo como ser humano, 100% humano, 100% Dios, pero no abusó nunca de él. Dentro de su misión como humano, él no se aferró a ese poder, a esa autoridad como Dios. En ningún momento Jesús utilizó esa autoridad para beneficio propio. En ningún momento Jesús abusó, por ponerlo en nuestros términos humanos, de su autoridad para tener una vida más fácil entre los humanos. Pero se sometió, él vivió, sufrió. Por eso es que él conoce y entiende nuestras debilidades. Por eso es que podemos estar confiados de que podemos depender de él, porque él sí conoce esos momentos que como humanos nosotros podemos sentirnos agobiados, las necesidades que nosotros tenemos, él las conoce muy bien. Por eso él tiene cuidado de nosotros. Una vez que regresa de nuevo al Padre, se le da esa autoridad, y esa autoridad es la que él también comparte con nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa autoridad de vencer, de seguir hacia adelante, de seguir firme. Esa autoridad que se le entregó, se le ha dado tanto en el cielo como en la tierra. Dos versículos bíblicos que son tres versículos que te quiero dejar para seguir reforzando esta enseñanza del apóstol Pablo. Mateo capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 17, voy a leer los versículos del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien le has enviado. Y el otro versículo se encuentra en Hebreos capítulo 1, que habla de que él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es clave, esto es importante que reconozcamos. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros reconocemos la supremacía de Jesús, el resultado natural es confiar completamente en Él como nuestro Señor, como el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros comprendemos realmente la supremacía, la autoridad, la soberanía, la naturaleza de Jesús mismo, nosotros podemos confiar y creer y podemos estar seguros en quién hemos creído y no caer en esas enseñanzas donde hay religiones, hay enseñanzas que le quitan esa supremacía, ese poder, esa autoridad de Jesús. Como hay muchos que no creen en Jesús, pero hay otros que simplemente ven a Jesús como un personaje sabio, que ven a Jesús como un rabino de mucho conocimiento, de buena fama, como un hombre de una buena gente, una buena persona, o un hombre muy sabio y respetado por muchos, pero no son reconocidos, no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios, como el verdadero Hijo, como el que nos liberta, el que nos redime, el que nos salva, el que nos ha prometido a nosotros vida eterna. Ahora que nosotros estamos entendiendo estos puntos importantes que el apóstol Pablo le enseña a los de Colosa en esta primera parte de su primer capítulo, vamos a ver los versículos del 18 al 23, pero les voy a leer primero del 18 al 20. ¿Qué componemos nosotros o cómo cabemos o cómo nosotros podemos relacionarnos con Jesús siendo el Señor supremo, soberano? Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así como Jesús gobierna toda la creación, Jesús también gobierna la iglesia. Una iglesia, no las iglesias, somos un cuerpo. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza, el que gobierna, el que está por encima de nosotros. Las personas somos esa nueva creación, las personas que es la iglesia. No estamos hablando de un edificio, de un templo, de una casa. Nosotros que somos el organismo vivo, somos la nueva creación de Dios. Somos la iglesia y Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. El apóstol Pablo trata este tema con mucho más detalle y con muchos otros ejemplos para poder explicar este principio. En la carta a los cristianos de Roma y a los cristianos en Corinto, en su primera carta, él trata este tema. Y les voy a hablar de algunas de las imágenes que utiliza el apóstol Pablo para mostrar que Jesús es soberano, para seguir reforzando la enseñanza que le está trayendo a los colosenses. Pablo describe a Jesús como el principio. Y sabemos que en Apocalipsis capítulo 21, 6 habla que Jesús mismo declara que Él es el alfa y el omega. Él mismo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pablo también explica, dado que Jesús fue el primero en resucitar en un cuerpo glorificado, en la primera carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, el apóstol Pablo habla más acerca de este tema, que Él es el primogénito de entre los muertos. Y Pablo profundiza más, habla de este concepto con más detalle para explicar
que Cristo sí resucitó de entre los muertos y fue el primero. Por lo tanto, Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron, aquellos que murieron antes de Jesús venir a la tierra. Muchos murieron creyendo en Él y esperando a ese Mesías. Él es el primogénito de entre los muertos, considerando aquellos que murieron creyendo y esperando en el Mesías, se levantarán. Y aquellos que moriremos después de Él haber resucitado entre los muertos, nos levantaremos y todos seremos y nos reuniremos nuevamente con el Padre. Todos somos parte de esa familia y tenemos esa bendición, tenemos ese privilegio. Y el apóstol Pablo habla y explica bien que Jesús es el primero en resucitar a un cuerpo glorificado. Es una promesa de que todos los que han muerto, murieron y mueren en Cristo, creyendo en Cristo Jesús, también resucitarán en un cuerpo glorificado, recibiendo así la promesa de la vida eterna. Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Otra vez, te lees 1 Corintios capítulo 15 y puedes profundizar más respecto a este tema. Número 3, el apóstol Pablo sigue explicando también que Jesús es todo y tiene la preeminencia. Para enfocar este tema o para hablar más de este tema, te puedes estudiar en Hebreos capítulo 12. Específicamente en esta porción de Hebreos está la declaración que describe a Jesús como el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. En Él nosotros somos exhortados a mantener nuestros ojos fijados en Él, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Jesús es supremo porque en Él habita toda plenitud. Sigue diciendo Pablo y enseñando en el versículo 19 de Primera de Colosenses. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y el verso 20 sigue diciendo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios habita en Jesús y el Padre reconcilia consigo todas las cosas a través de Jesús. Y solo Jesús es capaz de eliminar la barrera que hay entre Dios y el ser humano. El pecado nos aleja de Dios. El pecado entenebrece nuestra mente y nuestro corazón. El pecado endurece el corazón del hombre. El pecado es lo que nos mantiene alejados porque Dios es santo y no puede tener relación ninguna con el pecado. Pero gracias a la muerte sacrificadora de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre cubre nuestro pecado y nos hace limpio, nos liberta del poder del pecado. Y gracias a ese sacrificio es que somos reconciliados con el Padre. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra es mediante la sangre de Jesucristo. Y esto es lo que ha hecho también la paz entre la humanidad y Dios. La naturaleza y el propósito de la misión de Jesús es reconciliarnos con el Padre. Solamente Jesús es el camino hacia el Padre. Solamente Jesús nos puede llevar al Padre. Solamente podremos llegar al cielo y ser reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro que haga posible la reconciliación de entre el hombre y Dios. Solamente Jesús. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre, porque Él ha hecho posible esa reconciliación. Mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aún mismo la creación que fue creada para Él y por Él, aún la misma creación quedó sujeta a la maldición. Cuando el hombre y la mujer pecaron contra Dios, tanto el hombre y la mujer sufrieron las consecuencias.
fueron castigados, fueron maldecidos, maldito, la tierra fue maldecida, la serpiente fue maldecida por causa de esa rebelión. Así es que la misma naturaleza que ha sido creada para Jesús y por Jesús ha también quedado sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con la gran esperanza, la creación también espera ese día de liberación. También la misma creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Conocemos la palabra de la esperanza en Apocalipsis. Esa promesa: habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde será la liberación también de la misma creación. Aunque Dios dio el primer paso al enviar a Jesús para redimirnos y reconciliarnos, nosotros también tenemos una parte importante en este milagro de salvación. Nosotros somos responsables de aceptar el regalo de Dios. Es un regalo, recuerda, es la gracia de Dios. En lugar de nosotros recibir el castigo, en lugar de nosotros recibir la muerte, nosotros recibimos lo que no nos merecíamos. No nos merecíamos el perdón, no merecíamos la vida. Mas, sin embargo, este es el regalo de Dios para nosotros que podemos obtener por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad, aceptar ese regalo. Ya lo más difícil fue hecho. El único capaz de llevar a cabo esa reconciliación es Jesucristo. Él lo hizo y lo que nos toca a nosotros es recibir ese regalo. Solo al nosotros arrepentirnos y entregar nuestra vida a Jesús, nosotros podemos entonces experimentar una relación restaurada en Dios. Es de la única manera que nosotros podemos disfrutar y que sea efectivo, que sea real en nuestra vida, en que nosotros nos arrepintamos de nuestro pecado, reconocer que lo necesitamos a Él, reconocer que sin Él no somos nada, reconocer que solamente en Él nosotros podemos disfrutar la vida y una relación restaurada con el Padre. Y para concluir, el versículo 21, 22 y 23 de la primera carta de capítulo 1 de Colosenses, el apóstol Pablo continúa contrarrestando esta enseñanza y dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. La misma creación es testigo, que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo continuó oponiéndose a las falsas enseñanzas del gnosticismo con el propósito de preservar, de cuidar, de proteger, de fortalecer la fe de los colosenses en el verdadero evangelio de Jesús. Mientras los gnósticos enseñaban que importaba poco cómo una persona vivía en el cuerpo, siempre y cuando él o ella cultivara el espíritu, Pablo estaba a punto de describir cómo las malas conductas caracterizan a quienes se separan de Dios. El gnosticismo está diciendo: no importa cómo vivas la vida, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, porque esto no tiene que ver nada con lo espiritual. Cuando realmente Pablo le está diciendo, y tú y yo conocemos que cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos sin Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, el pecado tenía control de nuestras vidas. Y el apóstol Pablo le hace recordar a los colosenses: cuando ustedes no tenían a Cristo en su vida, vivían de una manera desordenada, vivían de una manera oscura, vivían de una manera descontrolada, que no agradaba a Dios. Y ahora que estando en Cristo, ya su vida ha sido transformada, lo cual quiere decir que sí importa cómo vives,
cómo hablas, cómo te mueves. Una vida que ha sido redimida, que ha sido salvada por Jesús, donde su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado y ha roto el poder del pecado en nuestras vidas, debe de reflejar que somos libres, debe de reflejar que realmente todo lo que envuelve nuestra vida está alineado a ese Dios que es santo, que es recto. Así que sí hay una importancia entre de cómo vives, en cómo cuidas a tu cuerpo, qué es lo que tú metes a tu cuerpo, qué es lo que tú hablas, qué es lo que tú miras, dónde te metes, qué tocas. Todo esto está involucrado en nuestra existencia y el apóstol Pablo sigue diciendo, ciertamente hay una relación en cómo nosotros vivimos. La conducta nuestra debe de reflejar esa salvación. En Efesios, Santiago habla acerca de que la obra es muerta. El apóstol Pablo nunca enseñó diciendo que haciendo buenas obras somos salvos. Lo que sí enseña es que esa fe que nosotros declaramos y vivimos, esa fe se refleja por medio de las buenas obras. O sea que el vivir, nuestra conducta es una reflexión de la salvación que hay dentro de nosotros. Ese mismo concepto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, de que Jesús es la manifestación o la revelación de un Dios que es santo, que es invisible, pero que es santo y es real. Y sí, está entre medio de nosotros, porque vino y habitó en medio de nosotros. La razón de que las personas están perdidas es que están alejadas de Dios. En el versículo 21 del capítulo 1 de Colosenses, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha sido reconciliado. Sus malos pensamientos y acciones los alejaban de Jesús. Y el apóstol Pablo está haciendo referencia, recordando esas malas conductas, ese mal testimonio, esas malas obras, lo que te hacen es alejarte de Jesús, alejarte de la verdad, alejarte de un Dios que es santo. Así es que tengan cuidado, ya el pecado no tiene control sobre su vida, por lo cual deben entender de que sí importa las acciones que hagas, sí importan, que esto no es solamente una entidad separada espiritual, todo está envuelto. Y estas cosas, estos malos comportamientos pueden afectar nuestra relación, pueden alejarnos de Dios, puede enfriar nuestra fe. Si nosotros nos ocupamos y pensamos que solamente es espiritual o se conforman con creer en Dios, ya yo creo en Dios, pero no viven una vida sometida a Dios, no viven una vida sometida a Dios, no viven en coinonía con el resto del cuerpo, que es la iglesia. No le están dando prioridad a lo que sí importa. O sea, como en Mateo creo que es que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Está hablando las prioridades que nosotros ahora como creyentes, como seguidores de Jesús, debemos de tener. Nuestras prioridades están correctas, que nuestras prioridades, nuestras acciones, nuestra vida estén alineadas a la voluntad del Padre, entendiendo la misericordia de Dios. Siendo enemigos, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5:10. Pablo enfatizó la humildad de Jesús, enseñó y combatió en contra de las enseñanzas gnósticas del argumento. La reconciliación no solo podía ser realizada por seres espirituales. Este punto importante. Si no te acuerdas de más nada de lo que yo hablé hoy, en este tiempo, recuerda esta oración. Cuando nosotros entendemos quién es Jesús, cuando nosotros entendemos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros,
entonces no vamos a permitir que ninguna enseñanza falsa o estilo de vida impía nos vuelva a nosotros a separar de Él. Cuando nosotros tenemos claro quién es Jesús, cuando nosotros comprendemos su naturaleza, cuando nosotros entendemos lo que Él hizo por nosotros, lo que Él hace por nosotros, cuando nosotros estamos seguros lo que Él ha hecho por nosotros sobre todas las cosas, no habrá ninguna otra enseñanza o engaño, falsa enseñanza o alguna recomendación o estilo de vida que nos aleje de Él, porque estaremos firmes en Él. Nosotros entendemos y reconocemos ese sacrificio que a Jesús le costó sangre. Entendemos y reconocemos que cuando éramos aún enemigos de Jesús, de Dios, Él, aún siendo nosotros enemigos de Dios, envió lo más preciado de Él. Envió a su único Hijo amado para morir en la cruz del Calvario y tomar sobre sí una carga, tomar sobre sí un pago que no le tocaba a Él, que nos tocaba a ti y a mí. Cuando entendemos la seriedad de este asunto, de este regalo maravilloso, nada nos moverá, nada nos confundirá, porque estamos claros, estamos enfocados. Y ese era el deseo que había en el corazón del apóstol Pablo, de que el pueblo, la iglesia en Colosa, estuvieran enfocadas y entendieran la naturaleza de Jesús, quién es Él, lo que Él hace por nosotros, lo que Él nos promete, entendiendo que fuera de Él nunca alcanzaremos al Padre. Este es el comienzo de estas cartas a los colosenses. Esperamos que hayan sido bendecidos. Estúdiate el resto del capítulo. Iniciamos con el favor de Dios en el capítulo 2. Y gracias otra vez y perdonen por mi atraso, pero le damos gracias a Dios que estamos de regreso a casa. Nos vemos con el favor de Dios, Iglesia del Calvario, mañana domingo a las 11, la primera hora de oración, y continuamos con el servicio evangelístico. Hermanos, amigos del vecindario, si no tienes un lugar donde congregarte, nuestra iglesia 221 de la East en Buffalo, Nueva York, estamos allí. A las 11 abren las puertas, a las 12 es el servicio, y también puede contactar a nuestro pastor. Al final de la transmisión pueden ver su número de teléfono para que si necesitan contactar una oración, una visita, está allí para servirle. Damos gracias. Esta ha sido su hermana Marilyn. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, por ella. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo de la vida eterna. Padre, si hay alguna persona que aún no ha aceptado este regalo maravilloso, Señor, que tú le inquietes, Espíritu Santo, que tú te les reveles, inquietes y reconozcas, Señor, que necesitan de ti, Padre Celestial, para que puedan ser parte de esta iglesia, ser parte del cuerpo, ser parte del reino tuyo. Gracias te doy una vez más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén. Y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.